Hola, muy buenos días. Gracias a quienes ya se han sumado a esta transmisión en que entregaremos los resultados de la última encuesta del Índice de Percepción Empresarial Regional IPER. Vamos a darles algunos segundos a quienes se están conectando para que logren establecer de buena manera esta conexión y daremos inicio a esta exposición. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la entrega de los resultados del Índice de Percepción Empresarial Regional IPER. Es la encuesta número 18 que corresponde al primer semestre de este año 2020, julio del 2020, una encuesta que fue aplicada y que fue respondida por más de 110 empresarios y líderes de opinión de la región del Biobío. Es una encuesta que fue aplicada entre el 7 y el 24 de julio, que de este universo de respuestas, el 67% corresponde a empresas, a grandes empresas de la zona, y el 33% restante se divide entre pequeñas y medianas empresas, mayoritariamente empresas asociadas a la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío, pero también a algunas otras que son externas y cuyas opiniones nos interesa incorporar en este proceso y en esta medición. En esta jornada, que va a durar aproximadamente 1 hora, los invitamos a que puedan ir formulando sus consultas dentro de la sección que aparece abajo, la lengüeta que aparece abajo, que dice preguntas y respuestas, de tal manera que una vez finalizadas las exposiciones y cada uno de los ítems, las vayamos respondiendo en vivo. Si es que no alcanzáramos, les rogamos que puedan dejar también algún correo electrónico para comunicarnos con ustedes y darles respuestas a través de esa vía. Hoy día vamos a tener las exposiciones y explicaciones de Francisco Avendaño, socio líder de EY Chile, a Cristian Troncoso, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello en la sede de Concepción, y Ronald Ruff, gerente general de la Cámara de la Producción y del Comercio Biobío. Estas tres instituciones son las que históricamente han construido el IPER que a continuación daremos a conocer. Bueno, buenos días. Mi nombre es Francisco Avendaño, soy socio líder de EY Concepción. En esta oportunidad me referiré a una de las preguntas que se formuló en el índice de percepción empresarial y como tal es un índice de percepción. Pero esta pregunta estaba dirigida principalmente a las condiciones bajo las cuales estaban operando las diferentes empresas de nuestra región. Al respecto, la pregunta que está establecida es a qué capacidad está operando su empresa en 2020 respecto del funcionamiento normal. Al respecto, un 45% nos indicó que estaba entre un 75 y un 99% de su capacidad operando. Ahora, si uno hace un análisis completa, la mayoría está operando en una relación sobre 75%. No obstante ello, es importante poder considerar que ante un efecto de restricciones impuestas desde el punto de vista sanitario, la lógica establece que efectivamente las compañías se veían afectadas en su operación. Y esto significa que efectivamente, ante una restricción, la operación inmediatamente se contrae y bajo un síntoma de resguardo de toda la población, el sector empresarial sí se ve afectado. Y afectado no solamente por una restricción sanitaria pronta o directa que tiene con respecto al rubro en cual opera, sino que también en toda la cadena. Y bajo ese esquema, obviamente, la percepción es que no se estaba operando igual, y eso efectivamente era un punto importante a destacar. Una de las preguntas también dentro del índice de percepción es con respecto a las ventas de su empresa en el año. Al respecto, si uno analiza el resultado de la encuesta, un 67% establece una percepción de una disminución. Y esa disminución obviamente viene relacionada también con la restricción que se genera desde el punto de vista sanitario y también la contracción del mercado. Ahora,
Con respecto a cada vez que se genera una disminución en un proceso normal, como puede ser la generación de la venta, también la pregunta que viene a continuación es, bueno, ¿usted en cuánto tiempo está esperando poder llegar a un nivel normal? Llámese normal, siempre considerando el periodo anterior. Y efectivamente, aquí la situación es un punto a destacar y a evaluar en el corto plazo. Porque la mayoría, es decir, si uno analiza la percepción, eh, casi más de un 58% está estableciendo que al menos van a tomar 12 meses en un periodo de recomposición o de nuevo arribo a la normalidad. Como lo dije antes, siempre comparado probablemente con la realidad que traía con un desfase. ¿Sí? Estamos hablando con un periodo equivalente del año 2019. Y eso es un punto de atención porque efectivamente lo que vemos que son los impactos no son impactos de golpe y rebote inmediato, sino que efectivamente el proceso de salida es un proceso de salida bastante lento. Y esto implica obviamente también una afectación a los diferentes mercados, como también puede ser el mercado laboral. Otra pregunta que había dentro del concepto de la percepción, de la encuesta de la percepción, es que efectivamente ¿cuál es la percepción con respecto a las remuneraciones? Y esta pregunta también, como una percepción, un 72% estableció que las remuneraciones se mantendrían en el tiempo. Es decir, lo que estamos buscando es que obviamente no se ven afectadas y que sí lo que se establece es que al menos se mantenga el mismo nivel de remuneración que traía el concepto de antes de la prepandemia. Eso es un punto bastante complicado en cuanto a cómo hay que interpretarlo, porque efectivamente, si vamos a las láminas anteriores, estamos hablando de una disminución en forma drástica de lo que son los procesos de los ingresos por venta de las compañías y también de los periodos de recupero. Por lo tanto, sí se puede producir un cierto desfase entre la expectativa de remuneraciones y las expectativas del incremento de los ingresos que puedan tener las compañías. Y eso se genera un gap, un espacio que efectivamente puede significar mucho trabajo para poder ecualizar y que se mantenga esta relación, esta percepción de mantener las remuneraciones versus la percepción de una disminución en forma drástica de lo que es el ingreso de primera línea y sobre todo su proceso de recupero. Con respecto a los procesos, a lo que es la pregunta de la estimación de costos de insumo para su empresa, había aquí efectivamente, se nota ya un proceso más, un proceso de que algunos, la pregunta se divide casi en algunos que determinan casi un 40% comentarán, y un 52% dice que o 50% se lo quiero en términos completos, se mantiene. Esto también viene asociado a que al estar las empresas con una restricción en cuanto a su capacidad, al tener que acomodarse o tener que responder a las exigencias sanitarias de la autoridad, también puede significar que muchas cadenas de suministro se ven afectadas en forma drástica, por lo tanto, si hay un costo mayor, efectivamente, que alguien lo va a tener que absorber, y esto puede ser parte de los costos del insumo de las compañías. La percepción en general es que efectivamente las que dominan es que se mantienen, pero que también hay una percepción que está consciente que obviamente la cadena de suministro se ha visto afectada, que hay unos mayores costos que han tenido que subir las compañías y que probablemente signifique en el corto y en el mediano plazo un aumento significativo de los precios. Con respecto al concepto de utilidad, este ya es casi un concepto remanente de las láminas anteriores, porque en la medida que vemos que efectivamente las capacidades están disminuidas de operaciones, en la vez que era la pregunta es la pregunta presente, y la otra que son de percepciones, en cuanto a el comportamiento de los ingresos por venta con una disminución, en cuanto a la percepción que sí pueden aumentar los costos de insumo, en cuanto a que queremos que la percepción de una mantención, de una remuneración, la ecuación, la verdad que al final en el remanente no significa que la utilidad en sí, y está muy de la mano esta percepción con las respuestas anteriores, es que tienden a disminuir. Y así como el factor nos indica, o la percepción nos indica, perdón, es que un 68% de los encuestados, su percepción es que la utilidad es disminuye. Y eso tiene mucha lógica desde el punto de vista económico-financiero, dado todos los elementos que inciden para poder determinar la utilidad de una compañía.
Así, por lo tanto, también un punto de atención en la cual, al disminuir las utilidades, se ve afectado en una parte importantísima todo el ciclo económico, porque obviamente afecta a todos los mercados, ya sea el mercado laboral, que es un mercado bastante importante dentro de las expectativas que puede estar la gente tratando de salir del área crítica, y sobre todo con las percepciones que pueden haber también con respecto al desempleo. Gracias, Francisco. Hola, buen día. Ronald Ruff por acá, gerente de la CPC BioBio. Vamos a hablar un poco de las inversiones. Vamos a ver un poco las expectativas que ustedes han respondido respecto a las inversiones en sus empresas, respecto a las expectativas de las inversiones en la región, las expectativas y las percepciones que ustedes han tenido respecto de algunas variables que han incidido positiva y negativamente en sus actividades productivas y de negocios. Y finalmente vamos a ver también algo respecto de qué es lo que nosotros creemos o qué es lo que ustedes creen, en definitiva, que son las variables que debieran tomarse como puntales, aparte de las que ya está promocionando el gobierno, ¿no es verdad?, para poder mejorar nuestros resultados económicos. Y quisiera partir diciendo que, ya está dicho, digamos, pero es súper importante tener claro que estas son percepciones, y las percepciones tienen que ver con lo que está pasando en el ecosistema. El ecosistema hoy día está en un lugar extremadamente bajo. No hay mucho motivo para estar contento hoy día, digamos, desde el punto de vista de esta pandemia, que en definitiva, y lo hemos recalcado en varias oportunidades, hay que partir de la base de que esta crisis que tenemos hoy día, porque es una crisis básicamente, es una crisis económica, pero que es finalmente la consecuencia de una crisis de salud. Más allá de lo que haya pasado después del 18 de octubre, que ya nos tenía medios alicaídos, sobre todo los negocios del ámbito local, retail, etcétera, dado que aquí el tema es que la demanda, que somos nosotros al final, nos tuvimos que ir para la casa de un día para otro, y cuando no hay demanda, claramente la cadena productiva se ve resentida, y las empresas exportadoras también se ven resentidas, ¿cierto?, por las situaciones de los mercados exteriores, de los cierres de frontera, etc. Así que voy a partir con esta lámina que habla de la inversión en la empresa, cada una de sus empresas, y claramente hay ahí un cambio respecto de lo que se consultó en diciembre. El color más claro, el verde claro, ¿cierto?, nos indica qué se esperaba en diciembre para el año 2020. Y ahí podemos ver que básicamente casi el 50% de los encuestados esperaban mantener las inversiones para el año 2020, y no más allá de un 25% esperaba disminuir. Esa misma pregunta hecha ahora en julio, para este mismo año 2020, fíjense ustedes cómo quienes de ustedes estiman que las inversiones van a disminuir, sube a más de la mitad. Ahí tenemos un dato muy potente en términos negativos, digamos, ¿cierto? De qué es lo que se está sintiendo hoy día. Ya podremos conversar más adelante y al final y contestar sus preguntas respecto de qué es lo que se podría pensar que va a pasar cuando ya tengamos una vacuna más cercana, porque aparentemente aquí la palabra vacuna tiene mucho que decir. La siguiente, por favor. Gracias. Ahora vamos a las magnitudes y dónde van a estar centradas las inversiones. Fíjense ustedes que más del 50% estima que la inversión va a ser de menos de 5 millones de dólares, y un 20% aproximadamente estima no hacer inversiones. Ahora, ese cero inversiones ha existido siempre, ¿eh? La verdad es que hay que ponerlo también en su justa medida, quizás en un 20%, pero alrededor del 15%. Sí llama la atención que el monto de inversiones promedio habla de menos de 5 millones de dólares, lo que tiene mucho que ver con el gráfico que está a la derecha, ¿cierto?, en que vemos que más del 60% estima que son inversiones para reparaciones, mantención y paradas de planta. Por tanto,
Y si bien es cierto, hay cerca de un 40%, un 39% para ser más exacto, que estima que se va a generar crecimiento en la empresa, cuando hablamos de inversiones mayoritariamente de menos de 5 millones de dólares, no podemos esperar hoy día, al menos en esta foto, que ese 39% de incremento de inversiones esté pensando en grandes números. No, no está pensando en grandes inversiones. Y todos sabemos lo que traen las inversiones, ¿cierto? En el fondo son finalmente el primer eslabón del encadenamiento de la economía y que tiene que ver también con los empleos que también es parte de este estudio. La siguiente, por favor. Ahora la pregunta respecto de qué se espera de la inversión de la región, porque al comienzo, ¿cierto?, se hizo la pregunta de las empresas en que ustedes participan, de las que ustedes son propietarios o en las que ustedes son los ejecutivos que tienen tomas de decisión. Aquí se está preguntando en términos generales y está bastante alineado con lo que esperan de sus propias empresas. Fíjense que estábamos en aquellos que estimaban que las inversiones iban a mantenerse alrededor se iban a mantener, digamos, eran alrededor del 45 hasta 50% de los encuestados en las encuestas anteriores. Sin embargo, hoy día solo un 19% estima que se van a mantener. Y aquellos que estiman que va a disminuir la inversión para el año 2020 sube de un 16% que se consultó se consultó en junio del año pasado, para el año 2019, ahora en julio del año 2020, para el 2020, un 72% estima que va a disminuir. Es decir, lo que aún en una misma fecha respecto de su año, ¿cierto? Se pensaba en términos de cómo íbamos a terminar el año, claramente estamos marcando un hito negativo en términos de lo que se espera en las inversiones. Insisto que la inversión es por llamarlo fácil, digamos, el primer eslabón de una gran cadena productiva que termina en empleos, en ventas, en calidad de vida para las personas. La siguiente. Aquí se les consultó respecto de aquellos aspectos económicos que han incidido negativa y positivamente en sus empresas. En este gráfico estamos viendo los aspectos negativos, ¿cierto? Y se puede ver que fuertemente la incertidumbre, desde ya hace rato, la incertidumbre por distintos motivos, es lo que finalmente nos empaña a la vista para poder prever, para poder programar, para poder pensar en invertir y en planificar nuestras actividades comerciales. Con un 57%, ¿cierto? Incertidumbre por las nuevas leyes y reformas. Y la demanda interna, claramente, de un 26% que se preguntó en diciembre, hoy día estamos en un 42% como demanda interna como un aspecto negativo. Y eso está súper claro, digamos, si en el fondo la demanda, que en rigor, si lo pensamos solo en el mercado interno, la demanda somos todos los que estamos aquí, ¿cierto? Somos parte de esta demanda. Y nos fuimos a la casa, digamos. Por tanto, no habiendo demanda, claramente vamos a ver que el sector que viene hacia atrás, ¿cierto? Yo parto por la demanda, sin demanda no produzco. O me baja la demanda y bajo la producción. Si bajo la producción, bajo, digamos, el nivel de insumos y de capital humano. Y aparece ahí también que, en tercer lugar, ¿cierto?, está la fluctuación del tipo de cambio con un 20% que de alguna forma baja, ¿cierto? Lo vamos a ver que en realidad en la siguiente lámina vamos a ver que la fluctuación del tipo de cambio para muchos fue positivo, porque hemos tenido un tipo de cambio alto. Vamos a la siguiente. Francisco. No aparece la siguiente. No está avanzando. Ahí sí, muchas gracias. No, esa, muchas gracias. No, anterior.
la anterior. Esa. La misma consulta de los efectos económicos negativos se hace respecto de los aspectos económicos positivos. Y efectivamente aquí, como todos sabemos, la moneda tiene dos caras y gracias a Dios no todo el mundo le va mal con una variable, sino que también hay personas que les va bien. Gracias a Dios eso de alguna forma ayuda a equilibrar los resultados de la economía, porque si a todos nos fuera mal con la misma variable, la verdad es que sería esto aún más difícil. Fíjense que la demanda interna, que apareció como un aspecto negativo, también aparece como un aspecto positivo para otro tipo de empresas, para otros rubros. Lo mismo aparece ahora fuertemente, en segundo lugar, el acceso a las condiciones de crédito a la banca, ¿cierto? Con casi un tercio, digamos, de los encuestados. Y lo que les comenté recién, la fluctuación del tipo de cambio, ¿ah? En el tercer lugar, porque claro, seguramente tenemos también empresas, somos una región exportadora, y una región exportadora, ¿cierto?, con un tipo de cambio alto que hemos tenido este último tiempo, claramente eso es una tremenda ayuda finalmente para la rentabilidad del negocio. Es una ayuda, digamos, directa. Así que ahí están nuevamente, y el costo de energía quizás, que siempre ha estado ahí en términos negativos, ¿cierto? Porque hemos tenido cambios de leyes, ¿cierto? Cambios de matriz productiva en la energía, y hoy día ya se han ido regulando un poco, han ido apareciendo los nuevos contratos, sobre todo en clientes libres. Ya hemos sabido ahora, ¿cierto?, que se están generando incluso ya cambios normativos para consumos eléctricos en los hogares para efectos de calefacción. Se está partiendo ya con las comunas de mayor población ambiental y se ve que el costo de la energía probablemente a futuro va a ser un aspecto más bien positivo. Francisco, por favor, la siguiente. Bueno, y finalmente, en esta consulta se les pregunta, ¿cierto?, cuáles son, en definitiva, los temas que ustedes estiman que deberían ser prioritarios para el gobierno, para que el gobierno, digamos, impulse nuestra región. Nuevamente la inversión, que es pan de todos los días, ¿cierto? O sea, un 70% de los encuestados, de las 108 empresas y líderes de la región encuestados, estima que la inversión sigue siendo lejos donde tenemos que poner las fichas como país. Segundo, aparece un ítem nuevo que tiene que ver con el incentivo de la contratación laboral. Y suena muy lógico. O sea, prácticamente la mitad de los encuestados dice, mira, nos hemos tenido que restringir, hemos tenido que apretar, hemos tenido que bajar costos fijos, hemos tenido que llegar ya al extremo de tener que prescindir de personal, de ocupar, ¿cierto?, los beneficios de la ley laboral para mantener el empleo. Se sabe también, o se cree, que un porcentaje no menor de estas personas que están sujetas a esta ley de protección del empleo, es muy probable que haya un porcentaje importante que no va a ser contratado finalmente, que no van a volver a ser recontratados. Entonces, aquí, es cierto que esto es plata. Aquí incentivar, estamos claros que hay plata y me imagino que el ministro de Hacienda, que lo ha hecho muy bien, tendrá ahí la posibilidad, esta información la vamos a hacer llegar también a los organismos centrales para entregarles el input de la octava región. Y el incentivo a la contratación laboral es clave. ¿Ah? Hay empresas que nos están diciendo, señor, yo necesito seguir creciendo, necesito retomar. Sin embargo, en la medida que mi demanda sigue siendo escasa, me cuesta seguir manteniendo grandes costos fijos. Ayúdenme con una política gubernamental, con una política estatal, una política pública para poder seguir. Y nuestro tercer eje aquí, infraestructura y conectividad. Aquí me quiero detener, como lo he hecho también en ocasiones anteriores. No nos olvidemos que somos una región exportadora nuevamente, somos un polo logístico. ¿Y por qué? Uno, porque tenemos una cantidad de puertos muy importante. Tenemos hoy día un aeropuerto que ya puede exportar directo. Y además tenemos una diversidad de sectores productivos increíble. Y todos requieren de una gran infraestructura de conectividad. El sector forestal, desde el lugar donde están los bosques, ¿cierto?, hasta los lugares de destino que pueden ser
aserraderos, plantas de celulosa y o finalmente los puertos. El sector de pesca, el sector de la pesca, muy potente. El sector agroindustrial, muy potente en la provincia del Biobío también, y en algunos sectores de Arauco. Y el sector de la industria también química, el metal mecánico, etc. Tenemos que tener esta infraestructura y conectividad. Y yo creo que ese va a ser uno de los puntos que probablemente nosotros como gremio vamos a seguir insistiendo fuertemente, porque necesitamos que haya fluidez, porque en la medida que haya fluidez y capacidad de transporte, vamos a poder ofrecerle también a la macrozona sur del país el que exporten a través de nuestros puertos y no sigan pasando en gran parte de ellos, como lo hacen hoy día de largo, hasta la quinta región con el aumento de costos, tiempos y riesgos. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, Cristian Troncoso, profesor de la Universidad Andrés Bello, y bueno, continuando, ¿cierto?, con las exposiciones de Francisco y de Ronald. Lo que yo les voy a comentar brevemente tiene que ver con dos elementos que de alguna manera engloban todos los resultados y toda la discusión que hemos tenido hasta este minuto. Y tiene que ver primero con el empleo y luego con la percepción respecto a cómo se va a comportar nuestra economía a nivel agregado en lo que resta de este año y la visión que ustedes, los empresarios, ¿cierto?, de la región han manifestado respecto a la evolución de la economía en el 2021. Respecto al empleo, como ustedes, ¿cierto?, pueden apreciar en la gráfica que está en este minuto en la pantalla, la visión es relativamente negativa. ¿Por qué? Porque, bueno, un 45%, ¿cierto?, de los encuestados manifestó que espera que el empleo en su empresa caiga. Eso es una cifra significativa si ustedes lo comparan, por ejemplo, con lo que este mismo IPER había reflejado en encuestas anteriores. Y aún más, un 47% manifiesta que el empleo no va a cambiar, es decir, la visión general es que el empleo no va a mejorar en términos generales. Y respecto a esto, es también interesante ver que de aquellas empresas, ¿cierto?, que manifiestan esta visión de la mantención del nivel de empleo, las medidas que han adoptado en general se resumen en medidas que más o menos, ¿cierto?, nosotros hemos visto y que tienen que ver con adecuación al funcionamiento dadas las restricciones que hemos tenido que enfrentar producto de esta pandemia. Destaca, por ejemplo, el teletrabajo como la medida, ¿cierto?, que ha sido más importante respecto a la adecuación que las empresas han tenido que hacer en lo referente a empleo. Y aquí también es importante detenerse en el segundo punto, en la lámina, en el cuadro que está al lado derecho de la lámina, que tiene que ver con que un 31% de los encuestados declara que lamentablemente, ¿cierto?, ha tenido que aplicar desvinculaciones permanentes, lo cual refleja, ¿cierto?, de alguna forma, que si bien una parte importante de las empresas han sido capaces de absorber los efectos negativos de esta pandemia, hay algunas que lamentablemente han tenido que apelar a la desvinculación por no poder ajustar ¿cierto?, su funcionamiento a, por ejemplo, teletrabajo u otro tipo de medidas. Ahora, en esta lámina también es quizás interesante resaltar ese 8% que está en el lado izquierdo, que declara que espera que el empleo en la empresa aumente. Ahora, esto, por supuesto, como bien lo decía Ronald, se debe a que dentro de toda la turbulencia siempre hay efectos que son positivos, principalmente, por ejemplo, el producto de mejores perspectivas por un tipo de cambio más alto, o quizá mejores perspectivas porque también hay algunas empresas que han visto o están viendo o esperan explotar oportunidades como mayor transacciones a través de otros canales, comercio electrónico, ese tipo de cosas. Pero en general esta lámina, lo que podamos, ¿cierto?, sacar de esta lámina es que la visión general respecto al empleo dentro de las empresas de los encuestados
no es positiva. La siguiente lámina, por favor. Ahora, por supuesto, todo esto, ¿cierto? Cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista agregado, se refleja en que la visión general respecto al empleo en la región es bastante negativa también. Un 88% declara que el desempleo en la región, esperan que el desempleo en la región aumente. Eso es muchísimo, es decir, la gran mayoría de los encuestados efectivamente estima que va a haber un impacto muy fuerte en el nivel de contratación y por lo tanto en los niveles de desempleo que vamos a observar y que ya estamos observando, ¿cierto?, producto de esta pandemia. La siguiente, por favor. Ahora, entonces, por una parte tenemos la percepción de los encuestados respecto a una variable y a un mercado fundamental como es el mercado del trabajo, que se veía reflejada en las láminas anteriores. Y esta parte, de alguna forma, captura la percepción global de los encuestados respecto a cómo nos va a ir en lo que resta del año y cómo nos va a ir en el próximo año. Y aquí quizás es interesante ver que una mayoría de los encuestados declara que en el 2020, ¿cierto?, el rango de crecimiento que vamos a experimentar va a ser entre un -4 y un -6%. Ahora, para poner esto en perspectiva, la última encuesta de expectativas económicas que realizó el Banco Central hace un par de días atrás y que publicó en su sitio web, ¿cierto?, sitúa la mediana de esta proyección en un 6% negativo. Por lo tanto, esta percepción que está en esta lámina es total y absolutamente consistente con lo que esperamos también pasa a nivel agregado en el país. Y por otra parte, cuando ahora la pregunta es, ¿cuánto estima usted que crecerá el PIB en el 2021? La gran mayoría de los encuestados declara o espera que exista un crecimiento positivo y que se sitúe entre un 2 y un 4%. También para poner esto en perspectiva, esta misma encuesta de expectativas económicas del Banco Central situaba, la mediana de una pregunta similar en un 4,5%. Por lo tanto, estas percepciones que están en esta lámina son absolutamente consistentes con lo que a nivel agregado, ¿cierto?, los expertos esperan que ocurra en nuestro país. Y también dejan entrever un elemento que quizás no se ha recalcado, que tiene que ver con que refleja una percepción de una crisis profunda, con una caída significativa del producto este año, pero con una recuperación relativamente rápida. Por lo tanto, de alguna forma aquí nosotros podríamos estar visualizando la percepción de que si bien la crisis es profunda, tiene carácter transitorio y no tan permanente. Eso también tiene que ver con los resultados que mostraban que el principal elemento que parece explicar los bajos resultados esperados de las empresas tienen que ver con demanda interna, que son elementos de corto plazo más que de largo plazo. La siguiente. Y bueno, cuando ahora entonces englobamos todos los elementos de la encuesta y calculamos el índice, lo primero es decir que este número 32 es el más bajo del que se tiene registro desde el comienzo de la medición. Es decir, además de ser un número que sitúa la percepción en un rango pesimista, es el más bajo. Lo cual, cierto, después de haber visto estos resultados de manera detallada, no deberían ser tan sorprendentes. La variable, cierto, que parece explicar de mayor forma esta caída en el índice, tiene que ver con las ventas esperadas en los próximos 6 meses. Como recién, cierto, yo les comentaba, eso de alguna forma refleja que, y es consistente con el otro elemento que decía que la demanda interna era uno de los factores que explicaba este desempeño negativo. Por lo tanto, las ventas, la demanda interna parecen ser elementos en los cuales descansa la posibilidad de volver a recuperarnos. En la medida en que, ¿cierto?, la demanda se reactive, en la medida en que el consumo se reactive, y por lo tanto las ventas mejoren, esta
esta percepción debería ir mejorando poco a poco. Y otro elemento también, que Ronald lo mencionó muy bien, tiene que ver con la incertidumbre que se percibe respecto al ambiente, no solo respecto, ¿cierto?, a elementos particulares de la pandemia, sino que elementos que generan incertidumbre, que tienen que ver con discusión de leyes, con aplicación de las mismas. Y de alguna forma eso está capturado también en que el segundo elemento que explica esta caída en el hiper tiene que ver con los proyectos de inversión. Una caída en los proyectos de inversión, y que gran parte, ¿cierto?, de los encuestados declare de que los proyectos de inversión tienen que ver más con reemplazo que con nuevos proyectos de inversión, de alguna forma estaría reflejando y capturando esta incertidumbre. Al haber mayor incertidumbre, ¿cierto?, los proyectos de inversión empiezan a disminuir la ejecución de ellos, empieza a aplazarse. Y por último, también es importante, creo, mencionar el hecho de que si bien las empresas han hecho esfuerzos para ajustar desde el punto de vista del empleo estas malas noticias que hemos ido teniendo, esta situación particular que estamos viviendo, también un importante número de ellas declara que, o espera que las remuneraciones en los próximos meses caigan. Es decir, de alguna forma, la expectativa del empresariado de la región dice que estos efectos van a necesariamente tener que traspasarse, ¿cierto?, a remuneraciones. Y eso, a pesar de que gran parte de ellos ha hecho esfuerzos por adecuarse, ha hecho adaptación a teletrabajo, ha aplicado suspensión temporal, pero aún así la expectativa, de acuerdo, ¿cierto?, a esta encuesta, dicen que las remuneraciones de todas formas deberían caer. Entonces, en general, quiero cerrar solo con una mirada un poco más positiva, que es el hecho de que si bien las perspectivas para lo que resta del 2020 no parecen ser muy alentadoras, las perspectivas para el 2021 sí lo son. En general, los encuestados, ¿cierto?, declaran que esperan ver un crecimiento al 2021, y eso es positivo porque, de alguna forma, como recién comentaba, deja entrever que esta crisis, si bien es profunda y dolorosa, es una crisis que debería ser temporal y que, dependiendo, ¿cierto?, de algunos elementos estructurales, particularmente las rigideces que podamos encontrar en los mercados, debería ser de una recuperación relativamente rápida. En un año o en 2 años más deberíamos estar volviendo a ver en niveles, no sé si similares a los que teníamos antes de la pandemia, pero niveles mucho mejor a los que estamos viviendo hoy día. Eso sería por mi parte. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 expositores, a Francisco Avendaño, socio líder de EY Chile, a Cristian Troncoso, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello en Concepción, y a Ronald Ruff, gerente general de la CPC Biobío. Los invitamos a que a través del chat de preguntas y respuestas puedan enviar sus consultas o para aclarar algunas dudas a través de esta misma plataforma en directo con nuestros expositores. Tenemos la primera pregunta, que es de Eloísa Vargas. Dice: interesante la mirada al incentivo a la transformación digital que se solicita como prioridad del gobierno, el 21% lo hace. Aspecto nuevo y que comienza a tomar fuerza. ¿Se conocen medidas concretas del gobierno para avanzar en el apoyo a las empresas en este punto? Se las repito, ustedes igual pueden visualizarla a través de su pantalla. Eloísa, a propósito del tema de la transformación digital, consulta si se conocen medidas concretas desde el gobierno para avanzar en el apoyo a las empresas en materia de transformación digital. Sí, Carolina, si me permites ahí hacer un alcance. Gracias, Eloísa, por estar presente y por la pregunta. La verdad es que sí. De hecho, existe una página web del gobierno que se llama agendadigital.gov.cl, y ahí se pueden ver los ejes, que son 4. Un eje de conectividad, un eje de gobierno, uno de economía y otro de competencia. Y están muy bien explicados ahí con las bajadas. Ahora,
tiene que ver, por un lado, con las competencias digitales del mismo Estado, cómo el Estado, ¿cierto?, se incorpora al sistema digital para que nosotros podamos llegar más fácilmente a ello, para acortar los plazos de nuestros trámites con el gobierno, que son muchísimos en el caso de las empresas. Ese es por un lado. Y por otro lado están dos ejes que tienen que ver con lo que el gobierno está haciendo en pos de ayudar a las empresas y sobre todo a empresas más pequeñas. La verdad es que sería largo de detallar, sin embargo, creo que sería bueno que visiten esa página, porque creo que hay muchos puntos para sacar de los que nosotros pudiéramos hacer bajadas regionales para trabajar. Y sería incluso, ya que está la pregunta nace, ¿cierto?, de la academia, y nosotros estamos muy disponibles como Cámara, para poder trabajar en una línea que tenga que ver con dar a conocer, ¿cierto?, los avances que existen, porque si uno lee esta página, esta web, que está, como digo, muy bien explicada, muy clarita, pero aparentemente no se sabe mucho de ella, no todo el mundo sabe mucho de ella. Y la verdad es que nosotros aquí podemos ser buenos vasos comunicantes, la academia y el gremio, para hacer la bajada regional. Bueno, precisamente ese match de empresa y academia es lo que ha permitido, entre otras cosas, entre otras iniciativas, que ASMAR y la Universidad de Concepción, por ejemplo, construyeran un prototipo de ventilador mecánico para salir adelante en este escenario de pandemia. Así es que, sin duda, que lo que planteas tú, Ronald, es una iniciativa que debiéramos aprovechar y concretar y avanzar en ella. Tenemos más consultas. Cristian Muñoz dice, ¿qué percepción existe en los encuestados respecto al efecto del futuro proceso constitucional en la economía regional? Les consulto nuevamente. ¿Cuál es la percepción de los encuestados y respecto a los efectos que podría tener el proceso constitucional en nuestra economía? Francisco, tal vez desde una perspectiva un poco más amplia. A ver, el tema del proceso constitucional, más que una percepción de los encuestados, aquí se puede dar la realidad del día a día de nuestra región. El proceso en sí, uno lo podría ver como de dos vías. Una, que sea un proceso normalizado, en la cual todo confluya con una buena cultura cívica y por lo tanto se puedan llevar cada uno de los pasos en ejecución con un adecuado orden. Por lo tanto, no tendríamos que vernos afectados en forma material a nivel del día a día del desarrollo de nuestra región, en cuanto al desarrollo económico regional. Obviamente van a haber temas en discusión, hay temas que se van a tener que conversar dentro de este proyecto, de este cambio constitucional que se quiere abordar, y probablemente ahí todos los actores del mundo político y obviamente el mundo social y todos los que van a confluir, yo creo que siempre se va a hacer lo mejor por el país. Pero la otra vía es aquella que existen las conversaciones, el temor a una nueva ola, pero desde el punto de vista social, desde un punto de vista de un estallido social. Y eso sí que significa un proceso aún más de complicarse de la situación ya que es bastante complicada actualmente en la economía regional, en el desarrollo, cuando hablamos de actores relevantes como son las empresas dentro de la economía regional, que puede tornarse aún más complejo analizando junto con todos los detalles que ha entregado Ronald y Cristian, y eso efectivamente es el temor que puede existir. Acá no existe un temor a que haya un proceso constitucional, sino que el temor es el ambiente con el cual se va a desarrollar. Y eso es un punto a considerar. Más que una percepción, es la realidad que uno obtiene del día a día, de la cercanía que tiene con cada uno de nuestros clientes y del mundo empresarial de la región.
Muchas gracias, Francisco. La siguiente pregunta es para Cristian Troncoso de la Universidad Andrés Bello. La hace Héctor Sotomayor y dice: Cristian, ¿las universidades qué esperan para el 2021 en atención a un menor costo de las horas hombre por clases online? Héctor, gracias por la pregunta. Solo tomarme un segundo para destacar el punto que hizo Eloísa respecto a la transformación digital, que me parece un punto sumamente relevante, la información que da Ronald también, porque uno de los elementos que quizás ha pasado un poco desapercibido, producto de todo el tumulto que hemos tenido que vivir en estos últimos días, tiene que ver precisamente con que en muchos casos, muchas empresas tuvieron que adoptar o acelerar procesos de transformación que en situaciones normales toman muchísimo más tiempo. No es tan solo una adaptación desde el punto de vista de infraestructura, que por cierto es muy importante y de hecho es una condición necesaria, pero también tiene que ver con la adaptación del recurso humano, el capital humano. Y eso, esta pandemia parece haber sido un catalizador que apuró esta transformación digital. Por lo tanto, la expectativa es que esto no sea algo permanente, que solo se mantenga durante la pandemia y luego desaparezca. Es muy probable que esto permanezca en el tiempo y por lo tanto es muy importante, es muy trascendente lo que nos decía Ronald respecto a estas medidas de apoyo, porque hay que de alguna forma facilitar, bajar los costos, ¿cierto?, de internalizar este tipo de transformación dentro de las empresas y acostumbrarnos en muchos casos de que esta va a ser una realidad que va a permanecer con nosotros más allá de la pandemia. Ahora sí, respecto a la pregunta de Héctor, hay un par de puntos quizás que es bueno clarificar, por eso agradezco la pregunta. Si bien es cierto el hecho de que ahora muchas de las universidades, todas las universidades, ¿cierto?, estemos con un formato en donde es principalmente por medios virtuales que nos comunicamos con los alumnos, en donde tenemos nuestras clases, en donde, ¿cierto?, hacemos nuestras actividades diarias. Eso ha significado también, al igual que las empresas, un costo tremendo desde el punto de vista del estrés al que se someten las organizaciones por el hecho de que hay que rápidamente, ¿cierto?, adaptarse a estos nuevos mecanismos. Desde la perspectiva interna, eso implica un mayor gasto en términos de cómo medidas de apoyo, medidas de soporte para poder realizar este tipo de actividades. Lo segundo, no hay que olvidar que estos software, en muchos casos, las plataformas que usamos nosotros no son gratis, es decir, son bastante caras. Entonces hay que pagar una serie de licencias que involucra la mantención de software, hay que contratar, en el caso que no exista internamente, soporte técnico para que estas plataformas funcionen de la manera que uno espera para poder entregar un mínimo nivel de calidad cuando uno está trabajando en esto. Y también hay que entregar medidas de apoyo, porque esta cosa, ¿cierto?, funciona, son dos elementos que son necesarios, el que nosotros ofrezcamos las clases virtuales, pero que nuestros alumnos tengan la capacidad de poder absorber estas clases virtuales, lo que significa tener la infraestructura, el equipamiento necesario, y también tener el entrenamiento necesario. Porque, por supuesto, hoy día los jóvenes saben mucho más que nosotros de tecnología, pero las especificidades de las plataformas muchas veces generan problemas y ese tipo de cuestiones necesitan constante soporte. Por lo tanto, yo no estoy tan claro de que exista un menor costo de hora hombre por clase online. Eso es un tema que quizás podríamos, no tengo datos para poder afirmarlo, pero que quizás podríamos investigar y ver si efectivamente es así. Lo que ocurre es que se ha trasladado la fuente de costo ya no es tanto en términos de infraestructura física, edificio, que dicho sea de paso, igual hay que mantener, igual hay que pagar, hay costos fijos que por definición, ¿cierto?, son independientes del nivel de actividad que podamos tener, y hay que sumarle estos costos adicionales. Ahora, desde mi perspectiva, yo creo que las universidades en Chile han reaccionado de manera bastante buena en comparación con otras realidades en otros países en el resto del mundo. Rápidamente se han adaptado, rápidamente han trasladado su oferta académica al mundo virtual con niveles de desempeño más que aceptables.
Así que lo que nosotros esperamos, ¿cierto?, es que nuestros alumnos sigan comprendiendo, porque han tenido mucha paciencia también en comprender de que esto es una situación que escapa al control de las universidades, que vamos a seguir utilizando todos los recursos disponibles para que esto sea hecho de la mejor forma posible. Y bueno, esperar que, como lo decía el IPER, ¿cierto?, las proyecciones que hacen todos los empresarios se hagan realidad y que el 2021, ¿cierto?, podamos ver ya la luz al final del túnel y que eso implique un alivio también desde el punto de vista financiero a los alumnos, a sus padres, y que eso no impacte en el funcionamiento de las universidades. Muchísimas gracias, Cristian. Tenemos una pregunta más que se me acaba de arrancar en este minuto. Y estoy tratando de encontrarla. Dice, también es de Héctor Sotomayor. Dice, los medios de pago y delivery tienen altos costos transaccionales. ¿Podría la Cámara o el gobierno regional liderar una aplicación, por ejemplo, PYME con menor costo, invitando a la industria bancaria? Me da la impresión, Héctor, que a lo que usted se refiere es a hacer una suerte también de generar una instancia como una aplicación, un software que permita alivianar ciertos costos. ¿A eso se refiere, señor Sotomayor? Ojalá pudiese contestarnos. Mientras tanto, ¿hay alguno de nuestros expositores sin esa aclaración que quiera dar respuesta? Carolina, me gustaría hacer ahí un comentario, porque efectivamente hay algo ahí que mencionar y que aportar. Si bien es cierto, no es exactamente lo que plantea Héctor, gracias Héctor también por estar presente. Lo que les puedo comentar es lo siguiente: al alero del gobierno regional se han formado, desde que partió la pandemia, con el intendente presente, una serie de instancias público-privadas, y en la parte privada me refiero a distintas instancias en que hay gremios, corporaciones y ONGs, etcétera. Nosotros como Cámara estamos participando en una serie de trabajos con otros gremios. Y una de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en este minuto tiene que ver justamente con las pymes. Y yo me atrevería a decir que es un paso antes al que tú mencionas, estimado Héctor, y que tiene que ver con, primero, llevar a las pymes a la nube. ¿Eh? Llevar a la nube a las pymes. Eso es lo primero, digamos. ¿Eh? No nos olvidemos que hay muchas pymes que todavía no están en el mundo de la digitalización. Y de la digitalización me refiero a cosas más bien básicas, digamos. Partiendo por ofrecer sus productos, digamos, en el ecosistema. Entonces, lo que estamos haciendo es, hoy día nos hemos juntado, y nos estamos juntando toda la semana, de hecho tenemos reunión hoy día nuevamente, los gremios de las grandes empresas y los gremios de las pequeñas empresas, para poder generar una sinergia entre ambas, para que las grandes empresas conozcan a las pequeñas empresas que están aquí en la región, para que estas pequeñas empresas tengan la posibilidad de llegar a las grandes empresas donde ofrecen sus productos y sus servicios. Y por otro lado, estamos ayudando a generar las condiciones para que estas empresas de menor tamaño puedan entrar al sistema digital. Y no solamente se queden con la venta presencial, porque ya hemos visto lo que pasó con la venta presencial. La demanda se fue a la casa, ¿cierto? La demanda de retail, del consumo, se fue a la casa. Sin embargo, desde la casa sí podemos comprar, porque ahí está la demanda. Pero la demanda va a estar donde la oferta esté disponible. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy día, y en eso estamos, es buscando, ¿cierto?, cómo articular, y ya hemos avanzado bastante, y creo que ya pronto vamos a tener una propuesta para el intendente de cómo poder hacer estas articulaciones. Por tanto, no hemos llegado todavía a entender si el sistema de pago o los costos transaccionales, que estoy absolutamente de acuerdo contigo en que siempre son mejorables y deben haber distintas alternativas.
Pero antes que eso, tiene que existir la oferta. Y para que exista la oferta, hay que subirse al sistema. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy día en forma intergremial aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, Ronald. Héctor, ojalá que haya dado respuesta a tu consulta. Él nos envía un nuevo comentario y dice, sí, porque las empresas pequeñas necesitan herramientas digitales de ventas, que hoy entrega el mundo privado. Sin embargo, las cámaras o el gobierno podrían implementar estas mismas herramientas como medios de pago a menor costo. Tenemos un par de preguntas más. Dice Isaac Moren, dice, ¿es posible imaginar la educación a distancia no solo como una respuesta a esta pandemia? Si esta tecnología vino a quedarse, ¿se justificaría mantener la infraestructura actual y los costos fijos que con ello conlleva? Carolina, si me permites, sí, en general, como bien dice cierto Isaac, por supuesto que es posible imaginar esta educación a distancia no solo como algo temporal que sea durante esta pandemia. De hecho, como comentaba cierto hace un instante atrás, esta pandemia más bien ha servido como catalizador para que este tipo de formato de educación con otros países educación a través de estos medios. Ahora bien, por supuesto que la educación a distancia o virtual tiene muchos elementos que son positivos. Solo por mencionar algunos pocos, está la disponibilidad, la flexibilidad, que significa que ahora yo me puedo conectar en cualquier parte con un computador o con un celular y escuchar la clase, e interactuar con mis compañeros, e interactuar con el profesor. El hecho que reduce, por ejemplo, costos de transporte, que son importantes en el caso de un estudiante, ¿cierto? La movilización, el moverse de un lugar a otro, el tiempo que eso implica, también se reduce. Pero tiene, por otro lado, algunos aspectos que desde mi perspectiva son un poco más difíciles de reemplazar y que tienen que ver con la interacción humana, la interacción entre los alumnos, la interacción que se genera en una sala de clase, que también es un elemento importante en todo proceso de aprendizaje. El efecto par es un efecto que muchas veces determina el desempeño de un curso en general. Y ese tipo de situaciones quizás es un elemento que cuesta reemplazar con estos medios virtuales. Pero yendo a la pregunta, por supuesto que esto, y es mi sensación, que las universidades ya lo han asumido como el paso siguiente, es decir, esto va más allá de la pandemia. Y por lo tanto, en el futuro, cursos como que puedan ser dictados por un profesor que en este minuto está en los Estados Unidos, ¿cierto? Y que pueda venir y hacernos un curso a nosotros acá, a los alumnos de Concepción, y sin necesidad de tener que viajar con todo lo que eso significa, es algo que probablemente vamos a ver mucho más a menudo en el futuro y que va a ser una parte importante de la forma en la cual vamos a educarnos, al menos en lo que respecta a la educación terciaria universitaria. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos, y en virtud del tiempo también es importante que podamos dejarlas hasta aquí. Si hay alguna consulta, queda abierto a través de los correos de cualquiera de las instituciones involucradas en el IPER. Dice, buenos días, es de Pablo de Luigi. Buenos días, ¿cuál es el impacto que genera el IPER en la región, en los empresarios, en el mundo público, en el gobierno regional, municipalidades, apoyos a las empresas, etcétera? ¿Se puede medir el efecto que este informe tiene? En todo caso, encuentro fundamental y relevante que el IPER se siga realizando. ¿Han pensado en incorporar miradas más específicas de reportes por actividad industrial, etcétera? Muchísimas gracias. Dice. Me voy a permitir tomar nuevamente la palabra, Carolina, si me lo permites. Hola Pablo, buen día, gusto saludarte. Bueno, fíjate que este tipo de índices, este tipo de evaluaciones,
las hace periódicamente la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Católica, el Banco Central y varias otras universidades en conjunto con el mundo privado a nivel nacional. Y esta es una de ellas. El impacto tiene que ver finalmente con cómo estas presentaciones, tanto en la conversación que tenemos hoy día, como en el documento que ustedes van a recibir con estas respuestas, pueden ser finalmente llevadas a distintas conversaciones en distintos ámbitos. Yo no me atrevería a hablar de un impacto en sí, porque tampoco lo tiene un impacto directo el informe que hace los que acabo de nombrar, que se hace prácticamente todos los meses. Y después están los índices de percepción del consumidor y muchos otros, digamos. Todos ellos son un aporte a nuestros análisis gremiales y al análisis de las empresas y al análisis de las personas que de una u otra forma influyen en la economía y en la sociedad chilena. Por tanto, y contestando la segunda parte de tu pregunta, sí, efectivamente, hemos tenido varias conversaciones, y te diría durante el último año al menos, sobre hacer ciertas bajadas y hacer ciertos análisis más bien puntuales. De hecho, hoy día estamos conversando, empezando las conversaciones con también un sector de la academia aquí en Concepción para hacer otros estudios también con otras bajadas. Y estamos recién partiendo las conversaciones, pero efectivamente se puede hacer. Ahora, dicho sea eso, es importante también tener claro que para hacer una encuesta de algo, en primer lugar, tiene que ser una encuesta que finalmente tome y aborde ciertos temas que tengan que ver con la región y ojalá en términos más bien macro, digamos, porque eso es lo que permite encender el radar, ¿cierto?, a los líderes de opinión. Y para poder seguir buscando líneas de acción son múltiples, yo diría casi infinitas, digamos. Sí estamos en eso, sí estamos buscando, pero queremos hacer algo que realmente, así como este hiper que ha funcionado muy bien durante 9 años, queremos plantearnos distintos escenarios para poder tener otro tipo de estudios que también puedan ser un aporte, ¿cierto?, a la región. El aporte que vas a recibir tú y el aporte que reciben todos que están aquí hoy día presentes y aquellos que después vayan a recibir el texto para poder leer, va a tener que ver finalmente con cómo ocupamos nuestros propios radares, ¿cierto? En términos de cómo aplicamos estas percepciones, y por eso que tenemos que estarlas haciendo cada 6 meses, porque esto claramente va a seguir cambiando. Así que espero haber contestado, Pablo, de alguna forma tu pregunta, y claramente tu llamado es muy atingente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Solo para complementar la información que solicita Pablo, les comento que, como bien tú planteabas, Ronald, al principio, este indicador nació en diciembre del 2011, son 9 años, por lo tanto son 18 entregas las que hemos tenido. Salen publicados en fechas más o menos paralelas a las que emite el Banco Central. De hecho, es el organismo emisor principalmente quien nos ha solicitado la serie del IPER para poder contrarrestar y tener una medición concreta desde cómo se visualiza en regiones la economía. La mirada que tiene el Banco Central es bastante más amplia a nivel país, por lo tanto tener un indicador que esté tomando las proyecciones que hace el empresariado de una región como la región del Biobío, que tiene un valor exportador y un valor comercial y una propuesta importante a la economía, que incide de manera importante en la economía, para nosotros es fundamental, para las 3 organizaciones que hacemos este IPER, que son la consultora igual, la Universidad Andrés Bello y la Cámara.
de la producción y el comercio Bio, para nosotros es sumamente valioso que los resultados que se han ido dando mes a mes coincidan, por una parte, con la percepción que tiene el empresariado nacional, y por otra, que estos datos sean solicitados para ser contrarrestados con ese tipo de información. Así es que esperamos haber dado respuesta a cada uno de ustedes. Les agradecemos por su Carolina, participación. ¿Sí? solo un comentario a lo que tú acabas de decir, a mí se me había olvidado, efectivamente. Efectivamente, hay el hecho que el Banco Central, desde hace ya algún tiempo a la fecha, nos solicita que les enviemos nuestro IPER, eso tiene una ponderación súper importante, porque el Banco Central, que hace estos análisis y estas consultas todos los meses, y que además 1 o 2 veces al año vienen a las regiones a hacerles consultas a algunos líderes regionales, además están utilizando el IPER, como dice Carolina, para ir compensando y para ir analizando si es que el termómetro que ellos están sacando desde Santiago realmente va alineado con nosotros. Y hasta aquí hemos estado absolutamente alineados. Así es que créanme que eso también es un buen punto, y gracias Carolina por recordarlo. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, por haberse sumado a esta transmisión que llevamos a cabo en conjunto entre la Cámara de la Producción y el Comercio Bio, la Consultora Iguay y la Universidad Andrés Bello a través de su Facultad de Economía y Negocios. Agradecemos a nuestros expositores, a Cristian, a Francisco y a Ronald. Esperamos que la información que hoy día les hayamos entregado sea de utilidad precisamente para ustedes. Agradecemos también a quienes participaron de esta encuesta y esperamos contar con su participación en las mediciones sucesivas. Muchísimas gracias. Esta información va a quedar albergada en las páginas de las 3 instituciones, así que si necesitan descargarla para tener mayor detalle de los gráficos que fueron puestos a su disposición durante la transmisión, no duden en consultar nuestras páginas. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.